crecí en Valencia, fui a Alemania a hacer mi tesis doctoral y mi carrera de medicina, luego me fui a Estados Unidos a hacer la especialidad en neurología. Después de especializarme allí, me quedé allí durante toda una serie de años, acabé siendo el director de una unidad de neurofisiología cortical en humanos en los Institutos Nacionales de Salud. Luego volví a España para unirme al Consejo de Investigaciones Científicas y estuve una serie de años aquí, asociado con el Cajal, con el Instituto Cajal. Y bueno, tuve una oferta hace ya 15 años para volverme para Estados Unidos a Harvard y acabé cogiéndola y ahora dirijo un centro de investigación sobre técnicas no invasivas en Harvard y soy el decano asociado de Harvard, de la Facultad de Medicina, sobre ciencia translacional, sobre estudios que hay que hacer para pasar datos básicos al final para beneficiar a enfermos. ¿Y por qué este punto ahora, o por qué tu dedicación fundamental a esas técnicas no invasivas cerebrales como la magnética transcranial, pero supongo como muchas otras que has publicado, ¿no? Bueno, yo pienso en el sistema nervioso como un organismo intrínsecamente moldeable. Hablamos de plasticidad, intrínsecamente cambiable. Y el reto, si la plasticidad es una propiedad intrínseca, no es activarla, sino guiarla. Que el cambio no siempre es bueno. A veces las consecuencias de un cambio son positivas, a veces las consecuencias de un cambio son negativas. Esto es así en la sociedad y es así también en el sistema nervioso. Y entonces, la pregunta que a mí me motivó desde hace tiempo es ¿qué técnicas puede haber que sean suficientemente precisas para modificar en la dirección deseable cambios específicos del sistema nervioso? La dirección deseable es aquella que revierte en un beneficio para este individuo, para esta persona. Y en la búsqueda de estas técnicas, como neurólogo, pues busco estrategias que no requieran cirugía, que no sean irreversibles y por tanto que sean no invasivas. No invasivas no quiere decir que no tengan un impacto sobre el cerebro, hay que hacerlo bien y con cuidado, pero por lo menos que no implanten, dañen de forma irreversible estructuras cerebrales. Y bueno, en ese intento de búsqueda pues encontramos tecnologías no invasivas como la estimulación magnética transcranial o la estimulación por corriente directa o alternante, y es el tipo de herramientas que luego yo he usado en el laboratorio. Y me llama mucho la atención en la última reunión de la Sociedad Española de Neurología. Hubo una conferencia que para mí fue muy interesante, utilizando tu método de estimulación magnética transcraneal. Como un neurofisiólogo del hospital, no recuerdo muy bien de qué hospital, de allí de Madrid, había diseñado un sistema para que la estimulación magnética transcranial pueda ser muy focal, en el sentido de no sé dónde estoy actuando, a pasar a sé perfectamente en qué rango milimétrico estoy. Esto es tan certero, es tan espectacularmente certero. Bueno, esto es lo que tiene que acabar siendo, así de certero. Las tecnologías para lo que llamamos neuronavegación, para guiar la estimulación basada en el conocimiento preciso sobre qué estructuras cerebrales se está actuando, existen y van siendo cada vez mejores. Los estudios actuales con las tecnologías mejores sugieren que podemos tener una precisión de actuar sobre 1 milímetro o un par de milímetros de corteza cerebral, lo cual es básicamente equiparable a la precisión que obtienes con electrodos sobre la corteza directamente después de cirugía. Y ya permite tener una resolución y un impacto y un control comportamental muy grande. El sueño es poder llegar a actuar sobre neuronas específicas, no ya sobre zonas corticales, sino con mayor precisión aún. Y incluso eso, hay por lo menos sugerencias que hay estrategias combinando
modificaciones comportamentales, cambiando el estado del sistema nervioso en el momento de estimular, que pueden llegar a permitir aún mayor resolución funcional, por lo menos. O sea, actuar sobre ciertas neuronas por haberlas preactivado antes de hacer la estimulación. Y por lo tanto, entonces el efecto se supone como hipótesis que sería mejor o mayor, ¿no? Por lo menos más específico y por lo tanto dar la oportunidad de tener mayor control aún sobre en qué dirección llevas la actividad cerebral y por lo tanto su plasticidad. Lo cual tiene una relación directísima con todo el tema de cualquier ámbito de la neurorehabilitación, ya sea la rehabilitación física, la rehabilitación cognitiva o cualquiera de ellas. Correcto. O sea, la promesa de estas técnicas es que si sabemos dónde actuar, en qué lugar del sistema nervioso, en qué dirección actuar y qué impacto está teniendo neurofisiológicamente, cómo estamos guiando esa actividad, eso se convierte en una prueba de principio. Una vez es cierto para una determinada sintomatología, es cierto para cualquier otra, en tanto y cuanto sepamos identificar la alteración. En los artículos que yo he revisado o voy leyendo conforme se van publicando sobre en qué cuadros clínicos se ha utilizado la estimulación magnética transcranial como una posibilidad de tratamiento, además de o independientemente de, siempre se nombran un poco los mismos, o me da a mí la impresión, ¿no? Desde cuadros sintomáticos o sindrómicos tipo afasia, por ejemplo, toda la investigación que hay, hasta cuadros sindrómicos psiquiátricos como los síndromes depresivos, y hasta otros, ¿no? Pero ¿por qué esas elecciones? Bueno, yo creo que en gran medida esas elecciones vienen guiadas por distintas presiones, digamos. La primera es digamos, científica, está basada en tener mayor conocimiento posible a priori de cuáles son los circuitos involucrados, cuáles son las alteraciones subyacentes a la patología que presenta el enfermo. Pero en el otro extremo hay presiones, digamos, culturales o circunstanciales. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad que no ha respondido a tratamientos establecidos, donde no hay nada que le podamos ofrecer más que tratamiento electroconvulsivo, y el tratamiento electroconvulsivo, aunque funciona fantásticamente bien, da lugar a problemas cognitivos y tiene mala reputación, es más fácil en ese contexto conseguir aprobación para los primeros estudios que puedan ver si una nueva técnica es segura o no y puede ser útil o no. Y eso es lo que dio lugar a que los primeros estudios se hicieran en trastornos depresivos. Claro. O sea que hay distintas razones por las cuales uno acaba siendo distintos tipos de trastornos los que se estudian, pero realmente hay un crecimiento exponencial, sobre todo en la última década, del gran número de trastornos y de sintomatologías que se están explorando. Ayer hablando con Javier Márquez, que es otro que he hablado después de ti, nos hablaba de cuáles en un momento determinado podrían ser las ventajas de técnicas como las que utilizáis, no invasivas, en periodos, por ejemplo, agudos o post-agudos de determinados cuadros clínicos. Véase, por ejemplo, los cuadros neurovasculares, ¿no? Las isquemias principalmente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo de efectivo puede ser utilizar una técnica como la magnética transcranial una vez que la persona ha tenido un cuadro isquémico que está en sus primeras horas? Bueno, lo que sabemos de los trastornos neurológicos, psiquiátricos, neurorehabilitación, etcétera, es que tienen un perfil temporal. O sea, cuando uno tiene una lesión cerebral, lo que está pasando en el cerebro a los minutos de esa lesión, a las horas de esa lesión, a los días o a los años, son procesos distintos y sabemos cada vez más en qué se diferencian esos procesos. El cambio que tiene lugar en las redes cerebrales es distinto. Al final de X días, meses, años, lo que el enfermo presenta, los síntomas que presenta, no son solamente la consecuencia de la lesión original, sino son la consecuencia de cómo se ha adaptado o ha intentado adaptarse su cerebro y su sistema nervioso a ese daño original.
Entonces, en tanto y cuanto intervenimos en distintos momentos de ese proceso, distintas intervenciones pueden hacer prevenir cambios futuros, guiar plasticidad para maximizar la recuperación o para disminuir la discapacidad que viene como consecuencia de esos cambios. Entonces, uno puede imaginar, y nosotros hemos hecho estudios con traumatismos cerebrales para demostrar que en el momento inmediato agudo, técnicas de neuroestimulación específicas con ciertos parámetros en ciertas áreas pueden reducir el daño que produce la lesión. Mientras que en el otro extremo, otras formas de aplicación distintas pueden aumentar aquellos cambios que han tenido lugar que son adaptativos, que pueden hacer al sujeto funcionar mejor. Claro, por lo tanto, lo que ahí puedo yo vislumbrar es, aunque solo fuera la mera aplicación mediante estimulación magnética transcraneal, pensando como hipótesis en que lo que uno está haciendo es, dado que hay ciertas lesiones específicas que están probablemente cambiando redes funcionales, ¿puedo yo modular esas redes para que la repercusión posterior sea mucho menor o casi no exista? Justo, esa es exactamente la idea. O sea, es pensar en las consecuencias de la lesión como una cascada que puedes intentar prevenir que ocurra. Es una bola de nieve que va dando lugar a más y más problemas. Entonces, si actúas en distintos momentos, puedes prevenir el daño subsiguiente que viene como concatenado. Recuerdo también en esta conferencia de este neurofisiólogo que él comentaba, que nos reíamos mucho con aquello, cuando hicieron el curso contigo, perdona, de la magnética transcraneal, cómo ellos habían llegado allí, una vez que ya habían terminado el curso, ellos habían probado en ellos mismos, porque tú además decías a la gente, no, vamos a probarlo y vamos a ver qué tal, ¿no? Y de hecho decían, en cierto modo, que eso nos reíamos, dice, en cierto modo esto te vuelve un poco adictivo, ¿no? Decían de broma, ¿no? Este neurofisiólogo. En ese momento yo pensé, nos puso un vídeo, por ejemplo, de una persona sana, pues contando sin más 1, 2, 3, 4, y como de repente se vuelve absolutamente parafásico y no. Bien. Yo pensé, ¿cuál puede ser el poder de la estimulación magnética transcraneal en la neuropsicología experimental a la hora de detectar verdaderamente regiones de alta representatividad en funciones cognitivas, ¿no? La potencialidad de esas técnicas en ciencia cognitiva es enorme. Yo creo que no tenemos ninguna herramienta semejante para explorar relaciones, comportamiento o capacidades cognitivas complejas y actividad cerebral. Y podemos llegar realmente a cosas llamativas, a cambiar la predisposición ética o los valores de juicio o la toma de decisiones en sujetos normales. Eso nos permite aprender mucho sobre las funciones normales, nos permite plantear una ciencia cognitiva translacional, donde entendiendo mejor las funciones cognitivas podemos plantear cómo ayudar a aquellos enfermos en aquellos trastornos donde hay una alteración de ello, pero también genera toda clase de cuestiones éticas, de hasta dónde es aceptable el explorar estas cuestiones y intentar cambiar la personalidad de sujetos normales, porque no nos caen bien, o aumentar las capacidades de sujetos que tienen capacidades normales pero que querrían aprender más rápido. Claro, al hilo de esto recuerdo perfectamente hablar con algunos amigos o algunas personas donde intentas un poco reflexionar sobre cómo verdaderamente todo tiene un reflejo cerebral, independientemente de que sea sin más un producto del cerebro o no. Es decir, por ejemplo, temas muy peliagudos como la existencia de un Dios, o como la religión, o como lo que fuere, ¿no? Y cómo tú les dices, oye, el hecho de que tengamos pacientes que se hayan lesionado en determinadas zonas y que cambian por completo en su fe, en sus creencias. Yo he tenido sacerdotes, monjes que después de aquello no solo blasfeman, sino que aquello les parece totalmente sano y normal, ¿no? A veces pensaba, me encantaría que pudiera ser sometido a una técnica reversible para darte cuenta cómo tus creencias pueden cambiar. En ese sentido, por ejemplo, se han hecho cosas con la magnética transcraneal. Sí, se han hecho. De hecho, hay grupos
tanto en Estados Unidos como en Canadá como en Australia, que han explorado cuestiones como creencias religiosas o creencias políticas. Y obviamente nada tiene que ver con si hay o no hay un Dios, pero tiene que tener una representación cerebral el hecho de que seamos capaces de creer en ello. Los estudios lo que muestran es que uno puede bloquear el acceso a esa creencia que uno tiene o generar esa creencia en alguien que previamente no la tenía, de forma transitoria y no irreversible, pero permite explorar justo ese tipo de cuestiones. Y si vas más allá, si piensas por ejemplo en cuestiones que tienen que ver con el valor de la mente como herramienta curativa, relacionado con cuestiones como placebo, expectativa, etc., entonces uno puede explorar cuestiones tipo de forma controlada, hacer que el cerebro de uno sea más capaz de curarle a uno, claro, gracias a la activación de todas esas funciones. O sea que pues, el abanico de posibilidades de modificar de forma controlada distintas funciones cerebrales que se abren es realmente enorme. Claro, en fin, eso me parecía apasionante y bueno, no te vamos a robar más tiempo, Álvaro, pero esta pregunta yo te la quiero hacer porque me parece, o al menos a mí es algo que me genera dudas con respecto a cosas, ¿no? Todos en el devenir de nuestra vida, cada uno entiende que su vida la tiene que vivir con la mejor de las calidades posibles dentro de lo que haya, y todos estamos un poco, todos no, pero una parte de la población está un poco a la búsqueda y captura de cómo crecer, en el sentido de cómo me conozco mejor para saber determinados parámetros míos y por lo tanto aprender de ellos, adaptarlos, ¿no? Recuerdo que Trueba decía una frase que en un libro que a mí me gustaba mucho, que me reí mucho con el que se llamaba Los Cuatro Amigos, que decía, nadie cambia, solo nos acostumbramos, decía, ¿no? A veces me enfrento a mí mismo, por supuesto, pero también a personas que tienen unas personalidades que no estamos hablando de cuadros patológicos tipo trastorno de personalidad, sino una personalidad que verdaderamente tú ves que en cierto modo, si se puede decir así, es disfuncional, les lleva a interpretar la vida de una manera tendente constantemente al pesimismo, a siempre ver un lado negativo, a aquello que decía Mark Twain de me han ocurrido tantas desgracias que nunca llegaron a pasar, ¿no? Y un constante así, son gente que vive cada segundo de su vida de esa manera, ¿no? Hablando a veces con un psiquiatra amigo mío, le dije, oye, esas personas, tú como psiquiatra, y aunque no tengan una enfermedad, ¿les recomendarías el hacer una intervención farmacológica específica que les pudiera ayudar a vivir de otra manera? Yo te pregunto a ti, ¿crees, por ejemplo, que sería interesante o llegará un momento que se pueda hacer una aproximación, no ya con una terapia farmacológica o una psicoterapia, sino con la estimulación magnética transcranial u otras técnicas para modular rasgos de la personalidad de cara a vivir mejor? No sé si me he explicado. Sí, te has explicado, lo entiendo perfectamente. Y la breve respuesta es sí. Pero déjame que me extienda un poco. Por supuesto. Yo creo que las características de la personalidad que cada uno tenemos, nos damos cuenta que hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan de cada uno de nosotros. Y de hecho, en la vida todos en gran medida intentamos, con mayor o menor éxito, el rodearnos de gentes, de ambientes, de influencias que hagan que aquellas cosas que no nos gustan sean más sobrellevables y aquellas que nos gustan se potencien más. O sea, de hecho, si esas características son expresiones del sistema nervioso central, del cerebro, que es lo que yo creo que son, y creo que no hay ninguna explicación alternativa, o sea, creo que la evidencia es bastante fuerte que eso es así. Entonces, en la vida cotidiana estamos intentando, de la mejor forma que sabemos todos nosotros, que influencias cambien nuestro cerebro para que nos cambie la personalidad. Yo creo que la única diferencia con las técnicas no invasivas de neuromodulación que estamos hablando es que serían capaces de hacer eso de forma más controlada y precisa. Y por lo tanto genera muchas más cuestiones éticas de hasta qué punto es aceptable, pero creo que va a llegar. Claro. De todas maneras,
aunque plantee cuestiones éticas, la primera cuestión ética que plantea es la contestación es, por supuesto que esto parece algo totalmente ético, que es el hecho de decir, yo tengo unos rasgos de la personalidad tan devastadores para mi vida que me hacen sufrir, que me hacen caer en verdaderos días que son terribles, en verdaderos tal, y aunque me han dicho los médicos, usted no tiene ninguna enfermedad, no le pasa nada, quíteme usted esto en el sentido de ayúdeme a entenderlo mejor. Sí, la cuestión ética, estoy de acuerdo, la cuestión ética a la que me refiero es que se convierte en lo que Anjan Chatterjee ha llamado neurología cosmética. Porque claro, en un momento determinado esto es lo que te apetece porque tienes a tal amigo o a tal novia o lo que sea, pero a lo mejor dentro de 5 años ya no. Y entonces, si los cambios son plásticos, no puedes desbatir el huevo batido. Podrás hacer algo distinto con él, pero no vas a echar atrás lo que ha pasado. Y entonces, eso es a lo que me refiero, que si el impacto es tan preciso y tan controlable, eso es bueno, pero al mismo tiempo abre la puerta a posibilidades de decir, bueno, ahora ya no me gusta, quítenme el tatuaje. Bueno, pues el tatuaje cerebral a lo mejor no te lo puedo quitar. ¿Sabes? Eso es yo creo que una cuestión apasionante de plantear, pero me parece que claro, el deseo, siempre y cuando sea guiado por el deseo individual, creo que es algo que ya estamos haciendo y que estas técnicas ofrecen la oportunidad de hacer de forma más precisa.